Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro canal, su rinconcito favorito para noticias positivas, historias inspiradoras y un poquito de magia. Estamos emocionadísimos de tenerlos aquí. Hoy tenemos una historia que sinceramente nos ha tocado el corazón superíndice 3N y que estamos seguros de que también copyright N les va a llegar a ustedes. Se trata de una revelación superíndice 3N solidaria, un acto de humanidad que ha surgido en medio de la devastación superíndice 3N y que nos demuestra, una vez más, la capacidad infinita que tenemos los seres humanos para ayudar y para apoyarnos mutuamente. Estamos hablando nada más y nada menos que de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, dos estrellas turcas que ayud de su brillo en la pantalla, han demostrado tener un corazón superíndice 3N de oro al involucrarse activamente en las zonas afectadas por el reciente terremoto. Lo sabemos, son unos genios actuando, pero lo que han hecho va mucho ayud de cualquier papel. Pero antes de sumergirnos en esta increíble historia de solidaridad, queremos recordarles a todos ustedes que si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguna de nuestras historias positivas, noticias inspiradoras y contenido que les alegrará el día. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Los queremos un monto superíndice 3N. Ahora sin preámbulos, vamos a hablar de Engin y Tuba, dos nombres que resuenan en el mundo del entretenimiento turco y que ahora resuenan aún fuerte por su compromiso con los damnificados. Como saben, hace poco tiempo una terrible tragedia golpeó superíndice 3 a Turquía y Siria, un terremoto devastador que dejó superíndice 3 a miles de personas sin hogar, sin familia, sin nada. La magnitud de la destrucción superíndice 3N es inimaginable, y las historias que hemos escuchado son desgarradoras. Pero en medio de tanta oscuridad, siempre hay luces que brillan, y Engin y Tuba son dos de esas luces. Desde el primer momento, ambos actores se movilizaron para brindar ayuda a las víctimas. No se quedaron sentados lamentando la situación superíndice 3N, sino que pusieron manos a la obra y utilizaron su influencia y sus recursos para marcar la diferencia. Copyright fue exactamente lo que hicieron. Bueno, la lista es larga. Engin, conocido por su papel en la exitosa serie Kara para Aşk, se unió superíndice 3 a varias organizaciones Venu Copyright ficas para recaudar fondos y donaciones. Pero no se limitó superíndice 3 a eso. Viajó superíndice 3 personalmente a las zonas afectadas para llevar ayuda directamente a quienes lo necesitaban. Y ginense la escena, Engin, el galu N de la televisión superíndice 3N, cargando cajas con alimentos, mantas y medicamentos, hablando con las víctimas, escuchando sus historias, ofreciendo una palabra de aliento y un abrazo lido. Un acto de humildad y empatua que demuestra su gran corazón superíndice 3N. En las redes sociales, circularon fotos y vídeos de Engin trabajando incansablemente en medio del caos. Lo vimos coordinando la distribución superíndice 3N de ayuda, consolando a os asustados y ayudando a reconstruir viviendas. Su presencia en el terreno fue un faro de esperanza para muchas personas que se sentían abandonadas y desesperadas. Pero Engin no estuvo solo en esta cruzada solidaria. Tuba Büyüküstün, la talentosa actriz que protagonizó superíndice 3 la serie 20 dakika, también copyright N se unió superíndice 3 a la causa y demostró superíndice 3 su compromiso con los necesitados. Tuba, quien también copyright N es embajadora de buena voluntad de UNICEF, utilizó superíndice 3 su plataforma para crear conciencia sobre la situación superíndice 3N y movilizar a sus seguidores a donar y a brindar apoyo a las víctimas. Además, viajó superíndice 3 a las zonas afectadas para visitar a los os y a sus familias, ofreció copyright dándoles apoyo emocional y ayuda psicólogo superíndice 3 jica. Las genes de Tuba jugando con los os, cantó dándoles canciones y leyó copyright dándoles cuentos son conmovedoras. Su presencia fue un rayo de luz en medio de la oscuridad, brindando consuelo y esperanza a quienes lo necesitaban. Pero lo que realmente nos impresionó superíndice 3 de Engin y Tuba es que no solo se enfocaron en la ayuda inmediata, sino que también copyright N se preocuparon por el futuro de las víctimas. Ambos actores se comprometieron a apoyar proyectos de reconstrucción superíndice 3N a brindar oportunidades de educación superíndice 3N y empleo a las personas afectadas por el terremoto. Engin, por ejemplo, anunció superíndice 3 la creación superíndice 3N de una fundación superíndice 3N para apoyar a o su copyright fanos y a familias de bajos recursos.
Su objetivo es brindarles una educación superíndice 3N de calidad y oportunidades para que puedan construir un futuro mejor. Tuba, por su parte, se comprometió superíndice 3 a seguir trabajando con UNICEF para brindar apoyo psicólogo superíndice 3 jico a los niños más menos afectados por el terremoto. Su objetivo es ayudarles a superar el trauma y a reconstruir sus vidas. La solidaridad de Engin y Tuba es un ejemplo para todos nosotros. Nos demuestra que no importa que copyright ne seamos o de du superíndice 3 de vengamos, todos podemos hacer la diferencia en la vida de los DMUS. Su compromiso con los damnificados es una inspiración superíndice 3N y nos recuerda la importancia de la empatia, la compasión superíndice 3N y la solidaridad. Pero la historia de Engin y Tuba no es solo una historia de solidaridad, sino también copyright N una historia de esperanza. Nos demuestra que incluso en los momentos oscuros, siempre hay personas dispuestas a ayudar y a brindar apoyo. Su ejemplo nos anima a no perder la fe en la humanidad y a seguir luchando por un mundo mejor. Y es que ayud de su fama y su con diéresis copyright cito, Engin y Tuba son seres humanos sensibles y comprometidos con su comunidad. Su acción superíndice 3N nos recuerda que la verdadera grandeza reside en el servicio a los DMUS y en la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre nuestro propio rol en el mundo y a preguntarnos qué copyright podemos hacer para ayudar a quienes lo necesitan. No importa NPQ más menos a sea nuestra contribución superíndice 3N, cada gesto cuenta y puede marcar la diferencia en la vida de alguien. La historia de Engin y Tuba es una lección superíndice 3N de vida que debemos recordar siempre. Nos enseña más menos a que la solidaridad es el camino hacia un mundo justo y humano. Su ejemplo nos inspira a ser mejores personas y a trabajar juntos para construir un futuro mejor para todos. Asu que desde AQU queremos enviar un enorme aplauso y un sincero agradecimiento a Engin Akyurek y a Tuba Buyukustun por su admirable labor humanitaria. Su ejemplo nos inspira a todos a ser mejores personas y a trabajar juntos por un mundo justo y humano. Gracias, Engin. Gracias, Tuba. Son un verdadero ejemplo a seguir. Y ahora, recapitulando un poquito lo que hemos hablado hoy, hemos visto CEU superíndice 3 Engin Akyurek y Tuba Buyukustun, dos estrellas del mundo del espectáculo turco, han utilizado su influencia y sus recursos para ayudar a las víctimas del reciente terremoto. Hemos destacado su compromiso personal, su presencia en el terreno y su visión superíndice 3N a largo plazo para apoyar la reconstrucción superíndice 3N y el bienestar de las comunidades afectadas. Su ejemplo nos ha recordado la importancia de la solidaridad, la empatia y la compasión superíndice 3N en momentos de crisis. Queremos agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo y por acompañarnos más menos arnos en esta historia inspiradora. Esperamos que les haya tocado el corazón superíndice 3N tanto como a nosotros. Ahora, nos encantaría leer sus opiniones y reflexiones sobre este tema en la sección de comentarios. ¿Qué copyright les pareció la labor de Engin y Tuba? ¿Creen que los famosos tienen una responsabilidad de involucrarse en causas sociales? Déjenos saber sus pensamientos. Y para terminar, les invitamos a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que personas conozcan esta historia inspiradora y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras superíndice 3 y más historias. Los esperamos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Cuídense mucho y recuerden que juntos podemos hacer la diferencia. Pero esperen, preciosidades, que aún hay mucho más que contar sobre esta inspiradora historia. Porque si bien hemos pintado un cuadro general de la increíble labor de Engin y Tuba, queremos adentrarnos en los detalles, en los matices, en las pequeñas historias que componen este gran acto de solidaridad. Para entender la magnitud de su impacto, es crucial comprender el contexto del desastre. El terremoto que asoló Turquía y Siria no fue solo un evento natural, fue una catástrofe humana que dejó cicatrices profundas en la psique de la nación. Ciudades enteras fueron reducidas a escombros, familias enteras fueron borradas del mapa, y el futuro se tornó incierto para miles de personas. En los días posteriores al terremoto, la desesperación era palpable. La gente buscaba entre los escombros a sus seres queridos, mientras que los equipos de rescate luchaban contra el tiempo para encontrar sobrevivientes. La ayuda tardó en llegar a algunas zonas, y la falta de alimentos,
agua y refugio se convirtió en una crisis dentro de la crisis. Fue en este contexto de caos y desesperación donde Engin y Tuba decidieron actuar. No se limitaron a enviar donaciones o a publicar mensajes de apoyo en las redes sociales. Se involucraron personalmente, pusieron su tiempo y su energía al servicio de los damnificados. Para Engin, la experiencia fue profundamente transformadora. Según relatos de personas que trabajaron con él en el terreno, el actor quedó impactado por la magnitud de la destrucción y por el sufrimiento de las víctimas. Sin embargo, también se sintió inspirado por la resiliencia y la fuerza del espíritu humano. Vi gente que había perdido todo, pero que aún conservaba la esperanza, dijo Engin en una entrevista posterior. Vi familias que se unían para apoyarse mutuamente, vecinos que compartían lo poco que les quedaba. Fue una lección de humildad y de humanidad que nunca olvidaré. Engin no solo se dedicó a distribuir ayuda humanitaria. También se tomó el tiempo para escuchar a las víctimas, para conocer sus historias, para ofrecerles un hombro en el que llorar. Visitó hospitales, refugios temporales y campamentos de desplazados, donde conversó con niños, ancianos y familias enteras. Me di cuenta de que lo que más necesitaban estas personas no era solo comida y agua, sino también consuelo y esperanza, explicó Engin. Querían saber que no estaban solos, que había gente que se preocupaba por ellos. En una de sus visitas a un hospital de campaña, Engin conoció a una niña de 8 años que había perdido a sus padres en el terremoto. La niña estaba traumatizada y se negaba a hablar. Engin pasó horas con ella, jugando, dibujando y cantándole canciones. Poco a poco la niña comenzó a abrirse y a contarle su historia. Fue uno de los momentos más conmovedores de mi vida, confesó Engin. Me di cuenta de que incluso en medio de la tragedia, siempre hay espacio para la esperanza y para el amor. Tuba, por su parte, enfocó sus esfuerzos en ayudar a los niños afectados por el terremoto. Como embajadora de buena voluntad de UNICEF, tenía una profunda comprensión de las necesidades de los niños en situaciones de emergencia. Sabía que el trauma del terremoto podía tener efectos devastadores en su salud mental y emocional. Los niños son los más vulnerables en situaciones de desastre, explicó Tuba. Necesitan apoyo psicológico, necesitan un espacio seguro donde puedan jugar y expresarse, necesitan sentir que son amados y protegidos. Tuba visitó varios centros de atención infantil en las zonas afectadas, donde organizó actividades recreativas y educativas para los niños. Jugó con ellos, les leyó cuentos, les cantó canciones y les ofreció un espacio para hablar de sus miedos y preocupaciones. Fue increíble ver cómo los niños se iluminaban cuando llegábamos, dijo Tuba. Se olvidaban por un momento de la tragedia y se permitían ser niños otra vez. Tuba también se reunió con padres y cuidadores para ofrecerles consejos sobre cómo ayudar a sus hijos a superar el trauma del terremoto. Les recordó la importancia de escuchar a sus hijos, de validar sus sentimientos y de brindarles un ambiente seguro y estable. Es fundamental que los niños se sientan amados y protegidos en estos momentos difíciles, enfatizó Tuba. Necesitan saber que no están solos y que pueden contar con el apoyo de sus familias y de su comunidad. Pero la labor de Engin y Tuba no se limitó a la ayuda inmediata. Ambos actores se comprometieron a apoyar proyectos de reconstrucción y a brindar oportunidades de educación y empleo a las personas afectadas por el terremoto. Engin, a través de su fundación, está trabajando en la construcción de escuelas y viviendas en las zonas afectadas. Su objetivo es brindar a los niños y a las familias la oportunidad de reconstruir sus vidas y de tener un futuro mejor. Tuba, por su parte, está colaborando con UNICEF en la implementación de programas de apoyo psicológico para niños y adolescentes. Su objetivo es ayudarles a superar el trauma del terremoto y a desarrollar habilidades para enfrentar los desafíos del futuro. La solidaridad de Engin y Tuba ha inspirado a muchas personas en Turquía y en todo el mundo. Su ejemplo nos demuestra que todos podemos hacer la diferencia en la vida de los demás, sin importar quiénes seamos o de dónde vengamos. Su compromiso con los damnificados es una inspiración y nos recuerda la importancia de la empatía, la compasión y la solidaridad. Y es que, preciosidades, la verdadera magia no reside en la fama o en el éxito, sino en la capacidad de utilizar nuestra influencia para hacer el bien en el mundo. Engin y Tuba nos han dado una lección magistral de humanidad, demostrando que la verdadera estrella es aquella que brilla con luz propia y que ilumina el camino de los demás. Así que la próxima vez que vean a Engin Akyurek o a Tuba Büyüküstün en la pantalla, recuerden que detrás de esos rostros famosos hay seres humanos extraordinarios, comprometidos con su comunidad y con el bienestar de los demás.
Su historia es una inspiración y nos recuerda que juntos podemos construir un mundo mejor, un mundo más justo y más humano. Y ahora sí, mis preciosidades, llegamos al final de esta inspiradora historia. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros y que les haya tocado el corazón. No olviden dejarnos sus comentarios y reflexiones en la sección de abajo. Nos encanta leer sus opiniones. Y recuerden, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Activen la campanita para recibir notificaciones. Los queremos un montón. Hasta la próxima. Cuídense mucho y recuerden que juntos podemos hacer la diferencia.